So just jot that down. That's really what I want you to get. Every human problem is a behavioral problem. Every human problem is a behavioral problem. He encontrado esta charla antigua de Tony Robbins y la he querido traer y traducirla porque considero que es muy valiosa, porque parte de un principio muy importante. Todos los problemas que tenemos son problemas de comportamiento. Aunque a veces nos parezca que son problemas de nuestra mente, en realidad todo se puede solucionar desde el comportamiento. Pero además, Tony Robbins explica cómo funciona ese comportamiento. All human behavior is the result of what? We've talked about this weekend. Result of what? State. All human behavior is the result of state. Now here's what we need to realize. State is the result of what? Internal what? Representations. And or physiology. What affects physiology? Temperature, smog, anything in the environment, your biochemistry, the way you eat, any of those will determine your physiology, and that'll determine a lot of your state and what kind of behaviors you produce as an individual. Aquí Robbins explica cómo funciona el comportamiento. El comportamiento deriva del estado y el estado a su vez deriva de dos cosas, de la fisiología y de las visualizaciones externas. Después haré una explicación más detallada de este esquema, pero vamos a seguir con la charla de Tony Robbins. And is that not what the Japanese did? Did they not create huge numbers of people who would kill themselves and do it consistently at any time? Yeah, you know why they did that? Because they had external stimulus. Just remember this. They had external stimulus from the environment that created representations that if they did this, they would be creating all this other positive stuff. So whenever they thought about killing themselves, it was an internal representation of pride, love, supporting your country, your family would be honored because you were a kamikaze. And they did it over and over again until it was a clear internal representation, they believed it, put it in a state of pride, produced the behavior called kamikaze. Con este ejemplo tan extremo de los kamikazes, lo que hace Tony Robbins es aclarar que sobre ese esquema que hemos visto anteriormente, que influye en nuestro comportamiento, golpea una fuerza que es el estímulo exterior. Y si ese estímulo exterior es suficientemente poderoso, puede conseguir que nuestro comportamiento sea de cualquier forma, incluso algo tan extremo como el de los kamikazes. But what I want you to realize is, what would happen if we as individuals learned how to provide such congruent external representations about things, by the way we spoke, by the way we used our bodies, by our physiology, that we could change anybody's internal representations, change their state and change their behaviors. What could you create in your life if you developed that kind of skill? Quien controla ese estímulo externo es capaz de controlar tus representaciones internas y también, por tanto, tu estado y, por tanto, también tu comportamiento. Y ese puedes ser tú o puede ser una fuerza extraña a ti. If you could change anybody's internal representations about anything by your own way of presenting information, by putting in their sorts, by matching them visually, auditory, kinesthetically, right? By being able to know how to motivate and how to communicate so it creates a new internal representation, a new state, new behavior. If you could control the behavior of anybody around you, what kind of life would you have? Some people get scared when I say the word control people's behaviors. It's already happening. Y aquí Tony Robbins nos hace ver una visión más defensiva. Eso que está explicando está ocurriendo con nosotros. No solamente es una cuestión ajena que le pase a los kamikazes japoneses, sino que, aunque en menor medida, lógicamente, también nos afecta a todos nosotros y tenemos que protegernos contra ello. Why do you reach for the Pepsi, the Coke, the cigarette, the Miller Time, the Lowenbrow? What do you think these people have done? They continue to show you external representations of associations of two things, a state you like and something else, a state you like and something else till you've internalized them. And once they're internalized, anytime you have a stimulus outside that's any one of these things, it triggers an internal representation of state and you reach for the beer or the cigarette or the cocaine or the whatever. Lo que dice Tony Robbins es que nosotros tenemos dentro de lo que es nuestra cabeza un estado que es lo que pensamos acerca de las cosas. Y ese estado es el que determina nuestra manera de comportarnos y nuestra manera de actuar. El comportamiento.
Pero ¿qué es lo que influye en ese estado? En ese estado influyen básicamente dos cosas. Por un lado, las representaciones internas, que son las cosas que nosotros consideramos como cosas ciertas, nuestra manera de ver la vida, nuestras ideas, todo esto influye en nosotros. Y otra cuestión que también influye en nosotros es nuestra fisiología. Es decir, cómo nos encontramos. Si estamos en ese momento alegres, si estamos tristes, si sentimos cansancio, si sentimos sudor, si sentimos cualquier situación, eso influye en nuestro estado. Por tanto, dos cosas, como digo, las representaciones internas, por un lado, y por otro lado, la fisiología. Estado en el que la muerte propia se va a considerar como algo glorioso. Lo mismo ocurría, por ejemplo, en los caballeros de la Edad Media, que consideraban que el honor era lo más importante. Esto es una representación interna. Si se considera que lo más importante es el honor, vamos a poner aquí, por ejemplo, que el honor está representado, bueno, pues una corona de laurel, por ejemplo, es lo más importante, entonces eso va a hacer que estemos en un estado en el que estemos dispuestos a jugarnos la vida por cualquier circunstancia. Dice Tony Robbins que siempre hay un estado que justifica cualquier tipo de comportamiento. Podríamos pensar, por ejemplo, en un terrorista suicida. Un terrorista suicida está en un estado en el que produce una asociación de la matanza con la gloria, con el honor, con lo que sea, que hace que su comportamiento sea matar a otras personas. Tenemos que tener mucho cuidado porque, lógicamente, la influencia externa puede producir un efecto muy importante en nuestras representaciones internas y con eso genera un estado que nos lleva a un comportamiento. Eso está pasando constantemente. La publicidad, ¿qué es? Una influencia externa que cambia tus representaciones internas, que hace que sientas, por ejemplo, que si compras unas zapatillas de una determinada marca, pues te vas a tener un estatus superior. Es una representación interna, una equiparación de las zapatillas con el estatus, y eso hace que el estado, cuando veas de repente esas zapatillas anunciadas a un determinado precio, pues las quieras comprar porque vas a sentirte bien por el hecho de comprarlas, y eso va a influir en tu comportamiento. La publicidad, lógicamente, puede producir un efecto bastante negativo en nosotros, pero hay representaciones mucho más peligrosas, porque la influencia externa en numerosas ocasiones se realiza para motivar o para promocionar fines que lógicamente no son los tuyos, sino los de la persona que influye en ti. Entonces, por ejemplo, el Estado, los políticos pueden generar una representación en ti que lleve a un estado que motive un determinado comportamiento. Es importante que seas tú quien elija tus representaciones internas, porque si no las eliges tú, siempre las va a elegir otra persona por ti y va a producirte el estado y el comportamiento que esas personas deseen. Así que tú deberías ser tu propia influencia afectando las representaciones internas, y además deberías crear una especie de muro de protección contra la influencia externa en ti, por lo menos la influencia que sea negativa, y así conseguirás tener el estado que tú quieres y el comportamiento que tú deseas tener. Creo que este modelo de Tony Robbins es muy útil tanto para resistir la influencia de otros como para influirte a ti mismo y conseguir las finalidades que tú quieres. Un saludo y hasta pronto en entusiasmado.com.